Un transformador cuya potencia es de 60 watts tiene 1500 vueltas en el primario y 20.000 en el secundario. El primario recibe una FEM de 110 volts. Determinar, inciso A, la intensidad de la corriente en el primario, inciso B, la FEM inducida en el secundario e inciso C, la intensidad de la corriente en el secundario. Bueno, estamos hablando de transformadores, ¿de acuerdo? Entonces tenemos espiras en un primario y en un secundario. Ya que entendemos nuestro problema, vamos a anotar cada uno de nuestros datos para resolverlo. Dice, un transformador cuya potencia es de 60 watts nos está dando el valor de potencia. P puede ser potencia en el primario y es la misma la potencia en el secundario, 60 watts. Tiene 1500 vueltas en el primario. NP equivale a 1500 y 20.000 en el secundario, es decir, NS. El primario recibe una FEM de 110 volts, es decir, BP equivale a 110 volts. Determinar, inciso A, la intensidad de corriente en el primario. Quiere decir que vamos a encontrar IP. Inciso B, la FEM inducida en el secundario, es decir, BS. Y por último, la intensidad de la corriente en el secundario, es decir, I en el secundario, IS. Una vez que entendimos nuestro problema y que anotamos nuestros datos, vemos si las unidades son correctas. Potencia debe de ir en watts, es correcto. El número de vueltas o espiras es correcto también. El voltaje debe de ir en volts, lo cual es correcto. Entonces, con ayuda de nuestro formulario, vamos a anotar las fórmulas requeridas para cada inciso. Tenemos los valores de la potencia en el primario y del voltaje en el primario, por lo tanto debemos de calcular la corriente en el primario. Le estorba a IP el valor de BP, está multiplicando, vas a dividir. IP lo encontraremos dividiendo la potencia en el primario entre el voltaje en el primario. Para el inciso B necesitamos BS. Aquí tenemos BP, NS y NP, como si fuese una regla de 3. Entonces, para encontrar BS es igual a BP por NS entre NP. Y por último, para encontrar IS, tenemos la potencia en el secundario y el voltaje en el secundario que vamos a calcular en este inciso. Entonces, esto está multiplicando, pasará dividiendo. Por lo tanto, nuestra fórmula nos queda IS es igual a PS sobre BS. Pasamos a la fase de sustitución. Para el inciso A, IP es igual a la potencia en el primario, que son 60, entre el voltaje en el primario, que son 110. Lo cual nos da un valor de 0.54. ¿Qué unidades tiene corriente? Amperes. Inciso B. BS es igual a BP, que son 110, por NS, que son 20.000, entre el valor de NP, que son 1500. 110 por 20.000, 2 por 11 son 22, 1, 2, 3, 4, 5 ceros. 1, 2, 3, 4, 5 ceros. 2.200.000 entre 1500. BS tiene un valor de 1466.66 unidades volts. Y por último, el inciso C, IS es igual potencia en el secundario, que son los mismos 60 que nos dieron desde el principio. Voltaje en el secundario lo acabamos de calcular, 1466.66, y nos da un valor de 0.04 unidades amperes. Por último, anotamos nuestros resultados. La corriente en el primario 0.54 amperes, voltaje en el secundario 1466.66 volts y la corriente en el secundario 0.04 amperes.
Encerramos en una nubecita con tinta de color rojo o subrayamos con marcatextos nuestros resultados.